líricos y los textos dramáticos, que eran textos que ya habíamos estado pasando durante el año, que eran cosas que habíamos hablado y las estuvimos recordando, refrescando un poquito la memoria. La materia de hoy se relaciona a nuestros amigos los textos no literarios. Vamos a dar algunos ejemplos que les van a servir para su pregunta esencial, si es que no lo recuerdan. De todas formas, como yo les dije ayer, la pregunta esencial ya se parecía a una que hicimos a principio de año. Trataba materia que habíamos explicado anteriormente dentro de lo que fueron nuestras primeras 4 clases. Ahí creo que trabajamos un poquito esto. Ahora, ¿qué eran los textos no literarios? Volvemos a hablar de ellos. Son esos que tienen la finalidad de entregarnos información. Y nos entregan información de manera objetiva. ¿Recuerdan qué significa entregar información de manera objetiva? ¿Se acuerdan qué es ser objetivo en la información? ¿Alguno? Decíamos que los textos literarios eran subjetivos. ¿Por qué eran subjetivos? Porque expresaban sentimientos, hablaban desde nuestro interior, decían lo que pensábamos. Entonces, si esos son los literarios, y ahora estamos hablando de los no literarios, que son objetivos, ¿cómo se entregará esa información? ¿Tendrá opiniones personales o no? ¿Una noticia del diario es directa? ¿Tiene opinión? ¿No tiene opinión? Ya, miren, lo principal de un texto no literario es que se escribe de esta forma. Se escribe de una manera directa, sin opiniones personales, donde se va a reflejar lo mejor posible la vida real o la realidad de las cosas. La idea de un texto no literario es que todas las personas que lo leen, todas las personas a las que les llega ese texto, lo entiendan de la misma forma. Cuando usted va por la calle y ve ese letrero rojo que está en las esquinas que dice pare, ¿qué significa? Hay, ya, tenemos que detenernos, ¿cierto? El pare dice, oye, para. ¿Hay alguien que pueda leer ese letrero y pensar qué significa siga? No, ¿cierto? Es como bien directo. Todos sabemos que el pare es para parar. Eso es algo objetivo, es algo que todos van a ver, todos van a entender de la misma forma. Ángel había dicho alguien imparcial, sí, alguien que no muestra sus opiniones personales, como habíamos dicho. Su finalidad no va a ser entretenernos. Un texto no literario no quiere entretenernos, no quiere que nos sintamos felices por leerlo, no le importan nuestros sentimientos y no le importa representar los sentimientos propios. Una noticia no quiere a ti darte diversión, no quiere distraerte de las cosas de la vida. Una noticia te quiere entregar información de la mejor manera posible. Entonces, lo fundamental en estos textos es el mensaje que se está entregando. Eso que te quieren decir es lo que importa. No busca crear belleza, sino que busca que todos lo entiendan de la mejor manera posible. Por lo tanto, en estos textos informativos, no va a haber emotividad, no van a haber pensamientos personales, no nos importa lo que nos dice el periodista o sea, no nos importa lo que siente el periodista y no nos importa tampoco qué es lo que él opina de eso que nos está comentando, sino que nos importa la información como tal. Solo entrega información y se va a usar el lenguaje denotativo. En los textos anteriores usábamos el lenguaje connotativo. Lenguaje connotativo era todo aquel que expresaba sentimientos, que expresaba emociones, que era bastante abstracto, que usaba metáforas, etcétera, etcétera. Por otro lado, el lenguaje denotativo es que se ajusta a la realidad, que nos dice las cosas. ¿Qué pasa?
Voy a continuar. Sí, oye, te dejé aquí como moderador para... Ya, yo paro la grabación. Ya. Ya, continuamos. El objetivo siempre va a ser comunicarse de la forma más directa posible, que todos entiendan el mensaje sin equivocaciones, que todos entiendan el mensaje de la misma forma. Nosotros vimos el día de ayer que habían ciertos mensajes que eran en los textos literarios los cuales nosotros podíamos interpretar. Ese que decía que la noticia que le dieron a nuestro amigo le rompió el corazón y ustedes interpretaron que había sido una noticia triste y por lo tanto le rompió el corazón. Eso fue una interpretación. Estos no dan derecho a interpretación, no dan espacio para que interpretemos ciertas cosas. ¿Qué dice aquí esta noticia? Nos dice que se encontró al niño murciélago. Lo descubrieron en una cueva. Nos dice un grupo de excursionistas lo encontró en una profunda cueva en condiciones de vida animal. A pesar de todo, aseguran que el niño murciélago no es peligroso. Los testimonios indican que podría haber más en su mismo estado. ¿Bien? Este es un diario de broma, el niño murciélago no existe, no les puede hacer daño, pero la información que se entrega, a pesar de ser de broma, ¿yo? Ah, ya. La información que se entrega, a pesar de ser de broma, es una información directa y que todos podemos entender. Todos entendemos que encontraron estos niños murciélagos. ¿Dónde los encontraron? Ah, en una cueva. ¿Quién los encontró? Ah, fue un grupo de excursionistas que andaban por ahí. ¿Es peligroso? No, nos dicen no, no son peligrosos. No hay nada a la interpretación. Esta información se nos está entregando de la mejor manera posible. Dentro de estos textos no literarios, chicos, hay dos grandes diferencias, o dos grandes diferentes que podemos nosotros ver. Tenemos los instructivos y los informativos. Los instructivos de los cuales hablaremos hoy y en los cuales se basa nuestra pregunta esencial. Y los informativos que serán los que empezaremos a tocar desde la próxima semana en adelante. No, la próxima, porque próxima semana es la prueba. Ahora, los instructivos son esos que te quieren enseñar a ti a hacer algo, esos que tú buscas cuando no tienes idea de la forma correcta de hacer un platillo de comida, cuando necesitas una receta, cuando necesitas la instrucción para poder armar un mueble, para poder cambiar una rueda si no tienes idea. Los textos instructivos en estos tiempos se han transformado poco a poco en los videos tutoriales. ¿Conocen los videos tutoriales o no? ¿Alguna vez han visto uno? ¿Un video tutorial para aprender a hacer algo? ¿No? ¿Sí? Ya, el texto instructivo se transforma en estos tiempos, en este video tutorial de esta persona que te está hablando. Bueno, Ángel sí lo ha visto. En esta persona que te está hablando y que te indica, oye, lo que tienes que hacer para poder completarlo, para poder lograr esto que estás buscando hacer, debes seguir los siguientes pasos. Debes hacer A, B, C y D en este orden. Eso es un video tutorial. Luego tenemos los textos informativos que, como yo les dije, los veremos más adelante. Y aquí nosotros tenemos todas nuestras noticias, todas estas cosas que nos quieren informar un hecho nuevo, que nos quieren mostrar un acontecimiento de interés, que nos quieren contar, oye, hubo un incendio por aquí, y uno se pregunta, ¿en qué parte de Quillota fue el incendio? ¿Habrá sido cerca de donde vivo? ¿Estará algún familiar por ahí, por acá? Queremos toda la información rápida y eso se entrega en el texto informativo. Ahora, los textos instructivos son fáciles, la verdad. Son fáciles de entender, son fáciles de crear y son fáciles de interpretar. ¿Por qué? Porque lo principal que se busca en un texto informativo es esta facilidad. O sea, en un texto instructivo es esta facilidad. La persona que lo hace quiere que todos lo entiendan de la mejor forma posible. La persona que lo escribe, que se enfoca en desarrollarlo, está pensando, oye, yo quiero que esta persona a la que le llega este texto instructivo pueda lograr hacer esto, pueda lograr armar este mueble, pueda lograr cambiar esta rueda, pueda lograr hacer este platillo.
Unos ejemplos bien claros son las recetas médicas, las leyes de tránsito, los manuales de convivencia y el código del trabajo. Las recetas médicas son un ejemplo súper claro de un texto instructivo que debe ser claro. ¿Alguna vez han tenido una receta médica en sus manos, chicos? ¿Le han dado una receta, no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Y cómo son las recetas médicas? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos indican? Sí, dice ahí. Bueno, La cantidad. Ya, muy bien, la cantidad de pastillas que debemos tomar. También nos dicen cada cuánto tiempo debemos tomar estas pastillas. Nos dicen ¿Cada cómo se llama cuánto? ¿Cada qué hora? Sí, también puede que hayan ciertas contraindicaciones. Nos diga el médico, oye, tú te debes tomar esta pastilla en ayuno, en la mañana, antes de comer cualquier cosa, o puede que nos diga esta pastilla es un poco fuerte. Por lo tanto, debes comer antes de tomarte la pastilla. Todo esto viene en la receta y es importante que sigamos estas cosas al pie de la letra. Si nos dice, te tomas una pastilla cada 8 horas, hay que seguirlo. Si la tomamos cada 2 horas, puede que nos termine haciendo mal, ¿cierto? Puede que el tratamiento no funcione como debería funcionar. Por lo tanto, las instrucciones que vienen en una receta médica son instrucciones importantes que debemos poder entender y debemos poder desarrollar al pie de la letra. Las leyes de tránsito también son sumamente importantes. Si no seguimos las leyes de tránsito como debemos seguirla, es cuando empiezan a ocurrir los accidentes. Cuando las personas se saltan los discopares, cuando las personas no se detienen en la luz roja, cuando alguien va demasiado rápido por la calle y no ve el letrero que dice que hay un lomo de toro y termina saltando a 50 por el lomo de toro, puede ocasionar un accidente. Los manuales de convivencia, que el colegio tiene un manual de convivencia y en general en cualquier trabajo o en cualquier lugar donde ustedes vayan va a haber un manual de convivencia. No mucha gente los lee, no mucha gente los ve. Hay algunos que sí son bastante obligatorios de leer, sobre todo si usted está trabajando en un ambiente mucho más extremo. Los manuales de convivencia son muy importantes, que nos dicen, oye, tú no puedes hablar de esta forma con tus compañeros de trabajo, debes venir vestido de cierta manera, puedes o no puedes venir con barba al trabajo, manuales de convivencia para que todo funcione bien entre las personas que están acá. El código del trabajo es algo muy parecido, ¿ya? También nos da instrucciones para que las cosas vayan funcionando lo mejor posible. Ahora, los textos instructivos pueden ser de dos formas distintas. Podemos tener textos textos instructivos con mucho texto y otros que tengan más imágenes que textos, como estos que están acá, que son más dibujos que el texto mismo. Estos que están acá que nos dicen las formas correctas de cuidar un bebé, ¿cierto? Las formas correctas de jugar con él, de levantarlo, de secarlo. Nos dice, oye, si quieres jugar con el bebé y tus mascotas, está bien hacerlo con los cachorritos mientras tienes el bebé en brazo, pero trata de no meter el bebé a la pecera para que juegue con los peces, que le puede pasar algo malo tal vez. Si quieres levantar al bebé, tómalo con cuidado, pon tu mano detrás de la cabeza para que el cuello no se mueva, porque el cuello de los bebés generalmente se mueve para todos lados. No lo levantes de esta forma tomándolo solo de la cabeza, ¿cierto? Hay que tener cuidado cómo levantamos a los bebés. Si están secando al bebé, no lo metan en la secadora porque tal vez podría ser peligroso. Hay que secarlo con la toallita y mucho cuidado. Para ejercitarlo, no es bueno tal vez darle el juego de pesas para que se ejercite, pero sí jugar con él con las patitas con cierto cuidado. Y si lo están lavando, si lo están bañando, hágalo en la tina, con una agüita tibia, ¿cierto? Trate, por favor, de no llevarlo al patio y bañarlo con la manguera y agua fría. Estas instrucciones también son textos que, si bien lo más importante aquí es la imagen,
nos está dando instrucciones claras de las cosas que debemos o no debemos hacer con un bebé. Ahora, ¿cómo es que usted debería llegar a crear su texto instructivo? ¿Cómo es que usted debería enfocarse el día de hoy, ya, para trabajar? ¿Cómo es que debería enfocarse para que su texto instructivo quede bien y se entienda de una manera correcta? Primero, tiene que ver cuál es el tema que va a tratar. ¿De qué va a ser su texto instructivo? ¿De qué se va a tratar esto que vamos a estar hablando? Se preguntan, ¿manejo algún tema? ¿Hay algo que me guste hacer en el día a día? Por ejemplo, Byron creo que le gusta cortar el pelo, es barbero, ¿no? ¿Ya? Podría perfectamente hacer un texto instructivo desde forma correcta de la implementación de los materiales antes de cortar el pelo, que hay que tener todo lavado, hay que tener todo sanitizado, ¿cierto? La tijera, a lo mejor hay que limpiarlas de cierta forma, qué sé yo, no hay que dejarla en agua porque se pueden oxidar. Se puede hablar también, no sé, la forma correcta de hacer cierto corte, ¿ya? ¿Cuáles medidas tendríamos que ordenar de una máquina de cortar el pelo para hacer un fade, qué sé yo, ¿cierto? De ahí, ya teniendo un tema de algo que nos guste, de algo que manejemos, podemos elegirlo y podemos decir, voy a hablar de esto porque se me puede dar bastante fácil. Hay cosas que ni siquiera tenemos que buscar información en internet para hacerlo. Un compañero lo hizo de cómo servir el desayuno en la casa correctamente, algo que todos podemos hacer, todos hacemos todos los días o más de alguna vez lo hemos hecho y es algo bastante natural y que se puede generar un texto instructivo de una manera rápida y fácil. Luego de que ya sabemos el tema, luego de que ya tenemos una idea más o menos de qué es lo que vamos a estar tratando, de qué es lo que vamos a estar hablando, empezamos a repasar mentalmente nuestros pasos. Ya, ¿qué es lo que yo hago cuando me dedico a hacer esto? ¿Qué es lo que yo hago antes de cortar el pelo a alguien? ¿Qué es lo que yo hago antes de tal vez cambiar el aceite a la moto, cambiar el aceite al auto, cambiar un neumático? Y repasen mentalmente esos pasos, ordénense poquito a poco. Y luego de que ya saben todos los pasos, oye, son 10 pasos, oye, son 15, son 6, los enumeran y los secuencian. Es importante que en estos textos que van a hacer ustedes se note una secuencia, se note que cada paso es distinto del otro. ¿Cómo pueden hacer esto? Le pueden poner números, le pueden poner sangrías, le pueden poner flechitas a cada uno de los pasos, pueden usar colores diferentes, pueden hacerlo dentro de recuadros, pueden usar distintas plantillas del Canva que los separan bastante bien, etcétera, etcétera. Y luego, presten atención a la redacción, pónganle un ojo después de que hicieron este texto. Miren muy bien su ortografía, ¿ya? No hay que escribir tanto, por lo tanto, es muy importante cómo está escrito ese texto, ¿ya? Debe ser coherente y es imperativo que ustedes usen el imperativo, que usen el impersonal. ¿Qué es el imperativo? ¿Saben lo que es el imperativo? ¿Tienen idea de eso? ¿De qué significa hablar en imperativo? Hablar en imperativo quiere decir dar una orden. Cada texto instructivo que ustedes leen no es una sugerencia. La señal que está en la esquina no dice, por favor, si usted quiere, deténgase. No, pide por favor, no dice, no, para. Un texto o una receta no te dice, oye, a lo mejor podrías echar una cucharada de azúcar. No, va aquí una cucharada de azúcar. Cuando ustedes escriben un texto instructivo, ustedes dan órdenes a las personas. Le están dando una orden de cómo es la forma correcta de hacer eso que deben hacer. Acá tenemos algunos ejemplos que ustedes podrían llevar a cabo. Si es que deciden hacer una receta, hay cosas importantes que deben tener en cuenta. La receta
para llamarse como tal, debe tener primero una lista de ingredientes y luego las instrucciones. Si usted hace una receta, debe tener ojo, que va a poner aquí la lista de ingredientes, la lista de cosas que deben ir en esta receta. Esta receta es súper importante y ustedes la pueden encontrar en todos lados en su vida. De hecho, creo que algunas mayonesas atrás traen una receta de cómo hacer ciertas cosas. La leche condensada atrás también tiene recetas y siempre respetan estas reglas. Siempre está la lista de ingredientes y luego nos dice cómo se hace. ¿Y cómo se hace? El imperativo. Te dice, oye, pon en un bol la clara y la yema de los huevos y un yogur de limón y bátelo. Llena el envase de yogur vacío 3 veces con harina y 2 veces con azúcar y añádelos al bol, ¿ya? Nos da órdenes de cómo se hace todo esto. Y arribita tenemos imágenes. Recuerden que ustedes deben usar imágenes en la lista de ingredientes. Para los huevos, el yogur de limón, la harina, azúcar, aceite, etcétera, etcétera. También tenemos nuestro amigo el manual. Y el manual de instrucciones se puede hacer de 2 formas. Una de ellas es muy parecida a la receta. Hay manuales de instrucciones que son mucho texto, que te dicen, toma la pieza o toma el perno A para poder ponerlo en el agujero 3B y con un alicate, no sé, con una llave de 11, presiona hasta que sientas la suficiente fuerza. Ya puede haber un manual que sea de esa forma, que tenga bastante texto, como también pueden haber manuales que tengan solo imágenes. ¿Han visto un manual solo con imágenes alguna vez o no? Así que solo tiene fotos. ¿Nunca han armado un mueble? ¿O han ayudado a alguien a armar un mueble en la casa? Estos muebles que uno compra en el supermercado, sobre todo, que vienen como listitos. Estos muebles generalmente vienen con manuales así. Son manuales de puras imágenes que nos muestran qué pieza va a dónde, qué tornillo debemos usar, con qué llave, cuánto debemos apretar, qué es lo que debemos armar primero. Siempre respetan un orden y siempre tienen imágenes súper claras. Y esto es muy importante cuando un manual tiene solamente imágenes. Deben ser claras y deben ser entendibles, porque si falta una, se nos enreda todo el proceso. Este manual, de hecho, tiene aquí una lista que es parecida a la lista de ingredientes de la receta. Nos indica cuántas piezas de cuáles, no se nota mucho, pero cuántas piezas son las que debemos tener para armar este patito de Lego. También tenemos otro que se llama decálogo. Y un decálogo es algo extremadamente simple que ustedes pueden llegar a hacer. Este de acá es el decálogo del liderazgo. Un decálogo es un conjunto de 10 reglas que ustedes creen que son las reglas más importantes de algo. Por ejemplo, ustedes podrían hacer, no sé, el decálogo de un mecánico o el decálogo de un buen mecánico. Y pueden dar 10 reglas o 10 cosas que debería tener un mecánico y que un mecánico debería seguir para ser bueno. Un decálogo de un barbero, ¿cierto? ¿Qué cosas debería saber, debería seguir para ser un buen barbero? El de acá, el decálogo del liderazgo nos dice hay que tener comunicación, respeto, motivación, formación, honestidad, coherencia, adaptación al cambio, toma de decisiones, escucha activa y empatía. Un decálogo que tal vez conocen, que tal vez han escuchado alguna vez, son los 10 mandamientos. ¿No son los 10 mandamientos cristianos? ¿Han escuchado alguna vez? ¿No? Los 10 mandamientos, chicos, son un decálogo. ¿Por qué? Porque son un conjunto de 10 reglas impuestas para algo, ¿ya? Ese decálogo cristiano les dice, tienes que seguir estas 10 reglas para, no sé, para no irte al infierno y quemarte en la eternidad en las llamas de la maldad. Este decálogo simplemente nos dice que hay que seguir estas 10 reglas para ser un buen líder. Usted puede armar un decálogo prácticamente de lo que sea. Si tiene un pasatiempo, si es dibujante,
si le gusta ser mecánico, si le gusta soldar, lo que sea, repase en su mente qué reglas usted cree que son importantes antes de comenzar a hacer lo siguiente. Decir, oye, ya, vamos a hacer el decálogo del eléctrico. El eléctrico debe ser responsable, debe mantener su seguridad, debe tener las manos sequitas, cortar la luz de la casa, ¿cierto? Y puede que hayan cosas muy importantes. Y finalmente tenemos la señal de tránsito. La señal de tránsito que todos conocen, que todos ven más de una vez en el día a día, no importa si se vienen en auto, si se vienen caminando, si andan en bici, si andan en moto, la señal de tránsito la están viendo sí o sí. La señal nos entrega mucha información, pero mucha información con muy poco. Una sola palabra, una sola imagen, una sola flecha nos dice, pero una gran cantidad de información así. Necesitamos que sea así, porque generalmente vamos manejando, entonces no podemos ponernos a leer un montón de información o 10 líneas que hayan ahí en una señal de tránsito. Por eso son solo una imagen. Podemos ver que estas dos flechas ya nos dicen, oh, esta calle es de doble sentido. Podemos ver que tenemos aquí este auto que está patinando y nos dice, el suelo debe ser resbaladizo. El de acá nos indica que hay un aeropuerto cerca. Y así, y así, y así. Con muy poco, con una sola imagen, tenemos un montón de información que nos llega. ¿Por qué? Porque ya la conocemos, porque la hemos estudiado o porque alguien nos ha dicho. Oye, ¿qué significa esa señal? No, esa señal significa el suelo resbaladizo. ¿Qué significa esa señal de acá? No, que más adelante las dos pistas de la carretera se hacen una, ¿cierto? Hay que cambiarse de pista porque seguramente hay un accidente o están trabajando o quién sabe qué está pasando, pero ya nos llega la información de forma rápida. Habiendo dicho eso, chicos, habiendo dicho todo lo que hay de nuestro querido amigo el texto instructivo, vamos a hablar un poquito del informativo. El informativo es el que nos vamos a estar deteniendo en las clases que vienen. Por ahora lo vamos a pasar rapidín, vamos a hablar un poco y la idea es dejarles el tiempo para que vayan armando y vayan entregando estas preguntas esenciales que ojalá que la hagan ahora en la clase. ¿De qué se trata la noticia? Como les dije al comienzo de la clase, va a ser un relato que está escrito de forma objetiva. De forma objetiva sobre un suceso, sobre algo que pasó, sobre algo que sucedió hace poco tiempo. La importancia de la noticia es que sea lo más inmediata posible. A mí no me sirve saber una noticia que pasó hace 4 meses, ¿ya? No me sirve que el día de mañana salga en el diario la información sobre el incendio que fue hace 2 años en Quillota. No quiero saber eso, no me meto a Instagram para saber las noticias del mes pasado. Me meto a leer en los canales o a ver la televisión para saber qué está pasando ahora. Si hay un accidente por allá en Quillota, quiero saber dónde fue, quiero saber si hay involucrados, cuáles calles son las que están cerradas, tal vez para irme por otra calle. Necesito la información inmediata. Y el propósito que tiene siempre es comunicarnos algo, y comunicarnos algo actual, como le estaba diciendo. Y siempre, siempre la noticia va a contestar 6 preguntas. Todas. Lo esencial de la noticia es que conteste estas 6 preguntas. ¿Recuerdan esas preguntas que las hemos visto anteriormente? Todas las noticias, todas tienen estas 6 respuestas en las primeras líneas. Y algunas, cuando tienen un buen titular, las responden en el titular. Estas preguntas son: ¿quién lo hizo? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo pasó? Cuando a nosotros nos cuentan, nos comentan una noticia nueva, nos surgen estas preguntas en la mente, sin pensarlo. Es toda la información que necesitamos para quedar conforme con lo que nos están diciendo. Si nos dicen, por ejemplo, que ¿quién lo hizo? Digamos que lo hizo Carlos. Carlos, ¿qué pasó? Carlos chocó
en su bicicleta. ¿Cuándo? El día de ayer. Ya tenemos bastante información. Carlos chocó en su bicicleta el día de ayer. ¿Dónde? En Quillota. ¿Por qué? Porque iba distraído jugando Pokémon Go. ¿Y cómo? Nos da un poquito más de contexto. Nos dice que se pasó hacia la otra pista y chocó de frente contra el camión de la Coca-Cola. Entonces, nos dice, ¿quién? Carlos. ¿Qué? Chocó. Eso fue lo que sucedió ¿cuándo? El día de ayer, en Quillota. ¿Por qué? Porque estaba distraído jugando Pokémon Go y terminó chocando contra el camión de la Coca-Cola. El conductor del camión terminó con lesiones. A Carlos no le pasó nada. ¿Ya? No es que era una bicicleta súper grande la de Carlos. Estaba preparada para chocar contra camiones. Ya, pero respondiendo a estas 6 preguntas de una manera bastante rápida, se nos entrega mucha información de una noticia. Una noticia o una buena noticia, ojalá responde esto en las primeras 10 líneas de texto. ¿Por qué lo hace? Porque no todas las personas tienen mucho tiempo para estar leyendo una noticia, no todas las personas tienen el suficiente, digamos, atención para leer toda la noticia del diario, porque si usted abre un diario y ve una noticia, se dará cuenta que a veces ocupa media página la noticia, pero de esa media página es casi todo contexto, son extras, son declaraciones de las personas que estuvieron ahí, gente que vio cómo se destruía el camión y a Carlos no le pasaba nada, la señora que salió a ver, hoy vamos a robar un poco de Coca-Cola, se derramó, ¿cierto? Eso, y las primeras 10, 15 líneas de esa noticia son todo esto, son toda la información ya lista. Y muchas veces, como yo les dije, estas preguntas están respondidas en el titular. Puede que el titular diga, joven quillotano choca con camión de Coca-Cola, dejando al conductor grave en el hospital. Ahí ya tenemos, Danici, adelante. Ya tenemos bastantes de estas preguntas respondidas y de una forma bastante rápida. Ahora, la forma en la que se organiza la querida información en una noticia es con esta pirámide invertida. ¿Qué es lo que representa esta pirámide invertida? Representa la importancia de algunas cosas y representa la forma en la que se van a presentar en una noticia estas cosas tan importantes. Lo que primero se presenta, lo más importante es el título. El título de una noticia es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que solo se quedan con el título de la noticia. Leen el título y nunca leen la noticia. Y el título es lo que le cuentan a los amigos, ¿cierto? Si el título dice joven muere por jugar Pokémon Go, eso es lo que le van a contar a todos, pero no le van a decir cómo. Más de alguno va a inventar, no, es que jugó toda la noche y le dio un ataque. ¿Ya? No, es que se volvió loco jugando Pokémon Go porque no le salía el Pokémon que él quería, etcétera, etcétera. El título, ahora, en estos tiempos, cada vez son más y más y más malos. Los títulos de la noticia son cada vez más cortitos, cada vez más mentirosillos, cada vez más sensacionalistas, de cosas que vamos a hablar más adelante. Luego del título viene algo que se llama entrada. Y la entrada de la noticia son las primeras 15 líneas que son extremadamente importantes y que a veces son las únicas líneas que lee la gente. Pero en estas primeras 15 líneas, en estas líneas de la entrada, ya se están respondiendo todas las preguntas, todas estas 15 preguntas importantes. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Luego de esta entrada, tenemos el cuerpo de la noticia donde se expande la información, donde se da contexto, donde por fin podemos saber que el camión estaba hecho de papel y por eso el conductor quedó tan dañado después de chocar una bicicleta. Contexto donde nos dicen que Carlos hacía tanto ejercicio que iba a 200 por hora andando en la bici. Por eso el choque fue tan fuerte. Nos dan antecedentes, nos dicen qué es lo que hizo que Carlos jugara tanto Pokémon Go, y nos cuentan aún más los hechos. Y finalmente, lo que va al último,
y no tiene tanta importancia, son pequeños detallitos, hechos menores, cosas que pasaron por ahí, si es que la gente se robó las botellas de Coca-Cola que se cayeron, si es que alguien se resbaló con toda la bebida que quedó en el suelo, cosas pequeñas que se relacionan con la noticia, pero que no afectan en nada si usted no las conoce. ¿Por qué las noticias usan esta pirámide invertida? ¿Por qué las noticias se escriben de esta forma? Es porque necesitamos entregar la información de la forma más eficiente y de la forma más rápida posible. Ahora, esto es lo ideal. Esto es lo que se daba en los tiempos del diario. Esto es lo que se daba en los tiempos cuando los periodistas se decidían a hacer buen periodismo. En el día de hoy, esto no se respeta. No es una pirámide invertida, en el día de hoy se ve como un cuadrado. Hay personas que pueden escribir una página entera sin decir nada, y están escribiendo esa página sobre el tweet que le hizo la Luli a otro famoso, y escriben 3 páginas de eso. Cosa que no es para nada relevante. Y antes habían grandes periodistas que te podían resumir una noticia grande, una noticia importante, lo que estaba sucediendo en el Medio Oriente y la situación de la guerra en el norte de Gaza en 20 líneas. Y tú quedabas claro con todo. Y en el resto de la noticia había más contexto y habían extras, pero existía una capacidad de síntesis y existía unas ganas de transmitir rápido la noticia para que la gente la entendiera y la obtuviera de la mejor forma. Ahora lo que importa es tener a la gente metida leyendo lo que sea y que hagan un clic y que entren porque sí a cualquier página. ¿Ya? Ahora, chicos, voy a dejar estos 20 minutitos que les quedan para que vayan haciendo la pregunta esencial. La pregunta esencial es simple. Deben crear un texto instructivo con cualquier actividad diaria, con cualquier actividad que ustedes practiquen más de una vez en la semana, por ejemplo, o de algún pasatiempo que usted tenga. Con cualquier pasatiempo, con cualquier actividad, cosas que le gusten, si es que le gusta algún juego, incluso puede hablar como si estuviera haciendo un tutorial de ese juego para explicarle a las otras personas cómo es que deberían jugar. Debe usar imágenes y debe tener al menos 4 imágenes. Estas imágenes, si usted lo hace en el cuaderno, pueden ser dibujitos. Si usted lo hace en Canva o en el computador, puede buscarla de internet, puede sacar la foto de usted mismo. Usted ve cómo pone esas imágenes. Y la cantidad de instrucciones que debe hacer son 8. ¿Ya? Ese es el mínimo. No son tantas, tampoco son tan pocas, pero es una cantidad bastante estándar. No, no necesariamente tiene que ser en Canva. Ya es como una alternativa, si es que quieren usar la aplicación, pueden hacerlo. Pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo en el cuaderno, pueden hacerlo en Word, usando las notas del celular, como sea. Lo importante es que tenga estas 4 imágenes y que tenga el mínimo de las 8 instrucciones. ¿Ya? Chicos, voy a estar acá para los que están en la casa y que no han presentado aún, para que vayan trabajando.